Hoy puede ser. Tenemos una nota que nos parece importante y también porque nos toca como comunicadores sociales, sobre todo desde un medio público como es la radio de la Universidad Nacional de Chilecito. Todos sabemos que ha sido lamentable este triple femicidio en Florencio Varela, lamentable por la forma en la que se ha realizado, pero también por cómo ha sido su cobertura en los medios de comunicación. Y desde el Sindicato de Medios de Comunicación de La Rioja, de Comunicadores Sociales de La Rioja, han adherido plenamente al comunicado emitido por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires respecto a la cobertura de femicidios en los medios de comunicación. Para hablar un poquito al respecto, estamos en contacto con la licenciada Lara González Brepe. Ella es licenciada en Comunicación Social y secretaria general de SIMCOM Lara, a quien ya le damos la bienvenida y los buenos días. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Universidad. Aquí Gabriel y Tamara te saludan. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para vos, Lara. Bueno, como decía Tamara, la actualidad nos lleva a repasar algo que no debiera depender de la actualidad y mucho menos tratándose de noticias de esta categoría, de noticias trágicas de esta manera, pero sí que nos interpela en cuanto a la forma en que ejercemos nuestra tarea y cómo cometemos a veces errores y a veces, bueno, no sé, a qué obedecerá la forma de comunicar y de tratar temas tan delicados como este. Y mira, la verdad que lo vimos con mucha preocupación. Si bien el sindicato de comunicadores, como cualquier sindicato, no es un colegio donde se puedan imponer reglas de ética o decir cómo hacer el trabajo a los colegas, sí podemos advertir algunas prácticas que la verdad que tenemos que tener mucho cuidado en la forma de la información. Primero tenemos que saber que nosotros transmitimos información y no juzgamos. En la preocupación, y ya se ve en muchos de los casos que se están transmitiendo, especialmente en los medios de Buenos Aires, porque en La Rioja, por lo menos con este caso puntual del triple femicidio en Buenos Aires de Lara, Brenda y Morena, no lo he visto en los medios de La Rioja, sí en los medios que vemos en Buenos Aires, que las víctimas se convierten en victimarias y culpan a las víctimas de su destino, haciendo juicios de valor sobre su forma de vivir, de su forma de actuar, de sus familias, cuando en realidad los comunicadores, nuestra misión es informar la noticia, que ya de por sí es una noticia muy cruel, muy cruenta y que nos interpela como sociedad de hacia dónde vamos, con muchos temas de fondo como son la droga, el narcotráfico, la cosificación de la mujer, y a la vez tenemos que ver cómo nosotros mismos, los mismos colegas, a la víctima la convertimos en la responsable de su destino. Entonces es por eso que adherimos plenamente a este comunicado del CIPREVA, donde marca que, primero, que la víctima es víctima, siempre. No importa qué pasó ni cómo fue o qué hizo antes de ser víctima. Y el victimario va a ser victimario siempre sin ningún tipo de justificación. Y que además nosotros tenemos que entender que como comunicadores solamente tenemos que presentar la información. Si después la sociedad necesita un poco de morbo, porque somos parte de una sociedad que somos un poco morbosa, bueno, eso que queda a criterio de la sociedad. Nosotros como medios de comunicación no lo podemos hacer. Y el tema pasa también porque lo tratan los medios de comunicación. En las redes no se puede controlar, lo que pasa en las redes no se controla, pero sí podemos poner un poco de paño frío en lo que sí podemos manejar nosotros, que son manejar entre comillas, ¿no? Los medios de comunicación y la forma en que abordamos determinados temas que son muy sensibles para la sociedad. Lara, Brenda y Morena tienen unas familias detrás, tienen amigos detrás y un contexto social que no les fue favorable a ellas, pero nosotros no somos quien para juzgarlo. Exactamente, adhiero completamente a lo que decís y justamente este terrible femicidio pasa
Luego de una semana que en lo simbólico ha sido complicada para los medios, pero que nos ha brindado muchísimo para reflexionar. Por un lado teníamos la entrevista de Pedro Rosenblatt, por ejemplo, con Gustavo Cordera, y por el otro lado también han emergido estos videos que se hicieron virales de las empresas de combustible, tanto de la Shell y de YPF, desde donde tenemos lo simbólico y cómo lo simbólico eso luego pasa después a los hechos, como este caso del triple femicidio. ¿Qué opinión te refiere a vos todo lo que ha sucedido la semana anterior a estos femicidios? Me parece que en un principio pensábamos que ya nos habíamos deconstruido, ¿no? Que esas cosas y ese chiste, entre comillas, o esa forma de hacer humor, ya la habíamos dejado atrás, y sin embargo nos damos de repente con que vuelven a utilizar ese tipo de humor negro que afecta en este caso a las mujeres y que lo hacen con una forma tan natural. Por suerte, y en eso sí veo bien a la sociedad, reaccionó rápido. La sociedad, como sociedad, ante esos hechos, esos casos puntuales que me estás planteando, reaccionó inmediatamente al repudio a ese tipo de humor, entre comillas, o ese tipo de simbología. Rápidamente fueron bajados, se pidieron las disculpas, no sé si sirvió o no sirvió, pero por lo menos sabemos que la sociedad ya está en alerta con ese tipo de cosas. Y lo que pasa con el tema de lo que pasó después, insisto, le voy a poner nombre, Lara, Brenda y Morena, chicas que no pasan de los 20 años, chicas que tenían toda una vida y todo el derecho de vivir su vida como ellas pudieran, quisieran o les saliera. Lo que pasó después, bueno, es parte de todo un análisis que podemos hacer de una realidad que se puso en el tapete, que está bueno que se ponga algún tipo de realidad, porque el narcotráfico existe, este tipo de prácticas existen lamentablemente en el país, estos llamados de atención para otras personas, llamarlo ajuste de cuentas, como vos quieras llamarlo, pero existen, no las conocíamos, se ponen en el tapete, pero hay que ver cómo nosotros como comunicadores manejamos esa información, porque más allá de poner estas realidades sociales que existen y que por ahí no las conocemos porque no las tenemos tan cercanas o parecían que eran de México, de Guatemala, de Estados Unidos, y las tenemos acá muy cerquita, está bueno entre comillas, y insisto con las comillas, porque que se sepa, que se conozca que existen esas realidades. Lo que está mal es la forma y el tratamiento que se le da, porque más allá de ver que hay un problema real de droga y narcotráfico, que las autoridades tienen que atacar ese tipo de delitos, que tienen que hacer algo preventivo, que sabiendo que tienen que atacar. Sin embargo, nos centramos en la vida de estas 3 chicas que fue truncada, que fue un femicidio atroz, y nos ponemos a juzgarlas a ellas en vez de juzgar el hecho puntual de lo que está pasando en la sociedad. Es un análisis muy grande, muy profundo, pero lo que tenemos que saber es y para mí tiene que quedar bien claro eso: las víctimas son siempre víctimas. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y nosotros, como comunicadores, tenemos que tener mucho cuidado en presentar a las víctimas como se lo merecían, o se lo buscaron, o bueno, por su forma de vida, ¿qué va a pasar? Que era previsible. No. O incluso las tengo que destacar. Claro, incluso ponerlas en duda. En esto que decías, que formamos parte de una sociedad, esta sociedad que funciona con una estructura determinada, creo que como medios de comunicación también formamos parte de esa estructura, y que esto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de continuar con capacitaciones de perspectiva de género en los medios de comunicación. Totalmente. Desde, como te decía al principio de la nota, y le decía a vos y a Gabriel, desde el sindicato, como sindicato, no podemos establecer códigos de ética o decir cómo tienen que trabajar los colegas. Sí podemos hacer un llamado a la concientización, y la concientización llega a través de, como decías vos, de las capacitaciones. Bueno, desde el sindicato es una de las premisas, ¿no? Hacer capacitaciones
de manera constante en diferentes temas. Este es un tema que está en carpeta hace un tiempo atrás, como el tema de los suicidios, como el tema de capacitación de cómo tratar las enfermedades de transmisión sexual, cómo nosotros los medios tenemos que tener una mirada y para informar, para formar, sin caer en esto del morbo, sin caer en las especulaciones, sin caer en esto, me parece que estas chicas podrían, o este chico, o lo que fuera de la información, tratarla como corresponde, con una seriedad, con la seriedad que corresponde, y para que la comunidad también, porque nosotros somos responsables de la formación de la opinión pública. Y yo creo que a través del cambio en los medios de comunicación, en nuestra responsabilidad, en nuestra capacitación para comunicar, podemos hacer una sociedad mucho más justa, mucho más digna, mucho más empática y amigable. Me parece que tenemos una responsabilidad muy grande como comunicadores y que por ahí no nos damos cuenta de la inmensa responsabilidad que tenemos en nuestras espaldas. Por ahí hay gente que le pones un micrófono y habla, y no es así el tema, es hablar con responsabilidad, porque tener un micrófono adelante, tenés una mochila muy grande atrás. Me parece que es uno de los propósitos del sindicato del SICOMLAR, esto de las capacitaciones constantes. Como sindicato, y reitero, no podemos decir qué decir, cómo decirlo y cómo va el colega a brindar la información, pero sí podemos advertir sobre determinadas prácticas e indicar sobre determinadas prácticas cómo comunicar de determinada manera para que sea una comunidad más justa, más empática, reitero, y un poco mejor, colaborando desde nuestra gran responsabilidad. Bien. Tal cual. Lara, agradecerte muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Sabemos que sos una persona muy, muy ocupada, así que agradecerte muchísimo. Creíamos que era importante poder desde nuestro medio, al ser un medio público, también contribuir a la difusión de lo que ha sido la adhesión a este comunicado y bregar por eso, ¿no? Por las buenas prácticas desde lo que nos toca a nosotros como profesionales. No, muchísimas gracias por esta comunicación. Yo creo que el debate es muy importante, que entre comunicadores podamos debatir y podamos hablar de estos temas. Me parece muy muy productivo y muy fructífero, y que la comunidad sepa que también nosotros estamos en constante formación y que también nosotros estamos aprendiendo de errores. Ojalá aprendamos de esto que pasó, ojalá que a partir de esto sienta un precedente de decir, ya está, basta, las víctimas son víctimas. Nosotros solamente damos la información y que la sociedad saque sus conclusiones. Y que las víctimas son víctimas y que los victimarios tienen que cumplir con la justicia. Así que aprovecho y pido justicia para Lara, Morena, Brenda y para todos aquellos que fueron víctimas de delito y que por ahí también se vieron manchados en su propia integridad al poner en juicio su forma de vida o su actitud con determinadas cosas. Así que bueno, gracias a ustedes por abrirme estas puertas al debate y por brindarme estos minutitos. Por favor, Lara, gracias a vos y ojalá nuestra próxima comunicación sea en mejores circunstancias. Cuando ustedes quieran, les mando un abrazo. Hasta luego, le decimos a la licenciada Lara González Brepe, licenciada en Comunicación Social y secretaria general de SICOMLAR, del Sindicato de Comunicadores de la provincia de La Rioja, quien de esta manera nos ayudaba a reflexionar acerca de nuestra propia responsabilidad como comunicadores. Sí, el comunicado compartía la preocupación expresada por los colegas de CIPREVA sobre la necesidad imperiosa de abordar esta problemática con el rigor profesional que la gravedad del tema amerita. Como trabajadores y trabajadoras de la comunicación en La Rioja, reconocemos nuestra responsabilidad social en el tratamiento de la información sobre violencia de género. Es parte de lo que dice este comunicado, al cual también nosotros adherimos como profesionales y queríamos compartir un poquito de esto también al aire de Radio Universidad. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.